En este video vamos a hablar acerca de los exponentes enteros, sus propiedades, qué va a pasar cuando tenemos exponentes enteros negativos, exponentes ceros y vamos a simplificar algunos problemas de expresiones algebraicas. Para comenzar vamos a leer lo que es la definición de una potencia. Entonces dice acá que si nosotros tenemos un entero o un número real a y n es cualquier entero positivo, entonces si nosotros decimos a elevado a la n, eso va a significar que vamos a multiplicar a por sí mismo n veces, o sea, van a haber n factores de a. A este número a nosotros le vamos a denominar base y a ese número n nosotros le vamos a llamar exponente. Entonces vamos a ir practicando nosotros ciertas propiedades de los exponentes y vamos a ver cómo simplificar expresiones. Entonces vamos a comenzar con unos ejemplos de esa definición, más que todo para tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un quinto elevado a la 3, esto por la definición dice que va a ser un quinto multiplicado por sí mismo, en este caso 3 veces. Entonces, recordar acá de las operaciones con fracciones, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores cuando hacemos productos. Entonces tendríamos 1 por 1 por 1 siempre va a ser 1 y 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Si decimos nosotros, por ejemplo, un inciso B, menos 4 a la 3, tenemos que tener cuidado aquí en fijarnos quién es la base, porque este negativo no es parte de esa base. Entonces aquí tendríamos nosotros el negativo por 4 por 4 por 4. 4 por 4 tendríamos 16, 16 por 4 tendríamos 64. Entonces tendríamos menos 64. Si tenemos nosotros, por ejemplo, menos 3 elevado a la 4, aquí sí el menos es parte de la base. Entonces aquí sí diríamos nosotros menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Tendríamos menos por menos más, por menos menos, por menos más. Un número positivo tendríamos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Ahora, nos va a interesar a veces realizar simplificaciones con ciertas operaciones algebraicas donde aparecen variables. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros x a la 4 por x a la 3, entonces, ¿qué decimos que es x a la 4? Por la definición de las potencias. Eso sería x por x por x por x. Y x a la 3, pues sería el producto de x por x por x. Tendríamos entonces x elevado a la 7, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores que son la misma x. Entonces esto es x a la 7. Podemos ir aquí ya deduciendo ciertas propiedades que van a tener estas potencias. Por ejemplo, lo que nos decían en secundaria, cuando multiplicamos potencias de igual base, copiamos la base y se suman los exponentes. O lo que teníamos si hacemos una división, por ejemplo, suponiendo aquí el caso de que esta y no sea 0. Si tenemos, por ejemplo, y a la 4 entre y cuadrado, tendríamos y por y por y por y sobre y por y. Y lo que hablábamos cuando estábamos tocando el tema de las fracciones, la simplificación, que si había un común en el numerador y en el denominador lo podíamos cancelar, entonces aquí se nos cancelarían eso que marcamos y nos quedaría solamente entonces arriba un y cuadrado. Entonces vamos viendo acá que tenemos que si tenemos un cociente de potencia de igual base, se copia la base y parece que lo que va a pasar es que se restan los exponentes.
Entonces así podemos ir nosotros deduciendo ciertas propiedades de estos exponentes. Entonces vamos a copiar algunas propiedades aquí para luego empezar a trabajar con ciertos ejercicios. La primera propiedad que vamos a ver son los exponentes negativos o cero. ¿Qué pasa cuando tenemos exponentes negativos o exponente cero? Entonces, en el caso de que A, la base, no sea cero, si tenemos nosotros cualquier base diferente de cero elevada a la cero, eso siempre va a dar como resultado 1. En el caso de que tengamos un exponente negativo, si recordar que esta n era positiva, entonces menos n es negativo, lo que vamos a hacer nosotros es moverlo 1 sobre a la n. Poniendo un ejemplo de esto, si tenemos nosotros, por ejemplo, 2 a la menos 3 sobre 3 a la 0, entonces nos fijamos, por ejemplo, en el denominador, no es 0 la base, entonces 3 a la 0, eso va a ser 1, y pues acá lo que vamos a hacer nosotros es escribirlo de esta manera. Ahora, esto uno podría escribirlo así, pero vamos a hacerlo solo una vez. Entonces 3 a la 0, eso es 1. Y 2 a la menos 3 es 1 sobre 2 a la 3. Tendríamos aquí esta operación que habíamos definido nosotros, que era una división de fracciones. Donde tendríamos 1 por 1 arriba y 1 por 2 a la 3 abajo. Esto va a ser entonces un octavo. 2 por 2 por 2. Eso es 8. Ahora, esto por lo general nosotros no lo vamos a hacer así, sino que simplemente vamos a decir, si yo tengo una potencia negativa, yo simplemente la voy a mover abajo. Si está en el numerador, la voy a mover abajo. Y si está en el denominador, pues la vamos a mover arriba, porque cuando hagamos esta operación, esa oreja que le llamamos a esto, es lo que va a pasar. Si está arriba, me va a quedar abajo, y si está abajo, me va a quedar arriba ese exponente. Entonces, si yo muevo esto hacia abajo, va a cambiar de signo. Y 3 a la 0, pues ese era 1. Ok, con otro ejemplo. Inciso B. 2 a la menos 2 entre 3 a la menos 3. Misma idea entonces. Esto, pues vamos a moverlo nosotros abajo y esto lo vamos a mover arriba. Podríamos escribirlo como fracción, pueden probarlo y vamos a ver que eso siempre va a pasar. Entonces tendríamos aquí este exponente a la menos 2 está en el numerador, entonces yo lo escribo abajo con exponente positivo. Y este que está en el denominador, entonces arriba con exponente positivo. Tendríamos entonces que esto es 3 a la 3, no confundir acá, decir que eso es 3 por 3, no, es 3 por sí mismo 3 veces, 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 2 a la 2, eso es 2 por 2, pero no por la potencia que se multiplica, sino que 2 por sí mismo 2 veces. Eso es 2 a la 2, entonces es 4. Tendríamos que el resultado es entonces 27 cuartos. De forma general entonces, cualquier base que no sea 0 elevada a la 0, eso va a ser 1. Todo número elevado a la 0 es 1, excepto 0, ¿verdad? 0 a la 0 no está definido. Y cuando tenemos exponentes negativos, simplemente lo vamos a cambiar de posición. Ahora vamos a ofrecer ciertas propiedades, como la que tenemos aquí, entonces ya generalizadas, que nos van a servir para trabajar con estas expresiones. Entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a copiar esas propiedades. Tendríamos entonces estas propiedades. Si m y n son cualquier entero y a es un entero positivo, negativo o cero, entonces se van a cumplir estas propiedades y a puede ser cualquier número real. Entonces, la primera es la que decíamos. Para multiplicar potencias de igual base, copiamos la base, sumamos los exponentes. Para dividir potencias de igual base, copiamos la base, restamos los exponentes.
Si tenemos una potencia elevada a cierto exponente, entonces potencia de una potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. Si tenemos un factor, así un producto elevado a la n, entonces vamos a elevar cada factor elevado a la n. Si tenemos un cociente, una fracción elevada a la n, vamos a elevar tanto el numerador a la n como el denominador a la n. Y unas propiedades de exponentes negativos eran las que estábamos mencionando en los ejemplos. Si tenemos nosotros una fracción elevada a un exponente negativo, podemos intercambiar de lugar numerador con denominador y eso va a cambiar el signo de ese exponente, lo va a volver positivo. Y si tenemos en una fracción exponentes negativos, al mover esa potencia del numerador al denominador, entonces va a cambiar de signo. Si es negativa, entonces abajo va a quedar positiva. Y si está abajo, pues arriba va a quedar positivo. Entonces vamos a probar con unos ejemplos y después vamos a simplificar lo que son expresiones. Entonces vamos a hacer un inciso A. Por ejemplo, si tenemos nosotros 5 elevado a la 4 por 5 elevado a la menos 2. Entonces, un pequeño ejemplo aquí. Este ejemplo nos sirve para ver dos cosas. Una, que cómo aplicamos estas propiedades, y la otra de que no hay una sola manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver esto como el producto de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, aplicar la primera propiedad y decir, copio la base, sumo los exponentes 4 más menos 2. Esto va a ser entonces 5, 4 más menos 2. Recordar que cuando tenemos sumas de signos diferentes, se va a mantener el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el número positivo 4 tiene más valor absoluto. Entonces, 4 más menos 2, eso es 2 positivo. Tendríamos entonces 5 a la 2. Pero también nosotros podríamos, así otra manera de ver esto, es decir, bueno, yo tengo un exponente negativo, entonces puedo utilizar esta propiedad. Si está arriba, pues mandarlo abajo. Entonces puedo venir a decir 5 a la 4 sobre 5 a la 2. Y lo que decíamos de la cancelación. Entonces yo arriba tengo 5 que se va a repetir 4 veces y abajo tengo 5 que se va a repetir 2 veces. Entonces me va a quedar 5 arriba y me va a quedar 2 arriba. O la diferencia, lo podemos ver como la diferencia. Copio la base, 4 menos 2, 2. Entonces, varias maneras de hacer lo mismo acá para un ejercicio corto. Entonces lo mismo va a pasar con ejercicios más largos, que no va a haber una forma única de hacerlo. Con tal sigamos las propiedades, pues siempre debemos llegar a la misma respuesta, eso sí, ¿verdad? Ok. Un segundo ejemplo con esto, si tenemos nosotros, por ejemplo, un medio a la 4 por 5 medios elevado a la menos 2. Entonces aquí podríamos decir nosotros, este producto, una fracción elevada a la 4. Diríamos nosotros, cuando tenemos una fracción elevada a cierta potencia, cada término, el numerador y el denominador, lo elevamos a la n. Entonces podríamos decir aquí que esto va a ser 1 elevado a la 4 entre 2 elevado a la 4. Y con esta parte, cuando tenemos una fracción con exponente negativo, si cambiamos de lugar el numerador con el denominador, eso se vuelve un exponente positivo. Entonces tendríamos aquí nosotros por 2 quintos elevado al cuadrado. Una manera de verlo. Si no, podríamos aplicar otra vez la misma propiedad. 5 a la menos 2, 2 a la menos 2 y después cambiarlos de lugar. Siempre vamos a llegar a lo mismo. Aquí, ¿qué podríamos decir nosotros? 1 a la 4 es 1, 2 a la 4 esto es 16. Y aquí pues lo que va a pasar
que vamos a hacer lo que hicimos con el 1 medio a la 4, cada uno a la 4. Por cuestión de espacio lo vamos a hacer de una sola vez. Cuando vamos practicando nos vamos a poder saltar pasos también. Entonces vamos a decir, este a la 2, 2 a la 2 es 4 y 5 a la 2 es 25. Cuando ya tenemos esto aquí, podemos hacer la simplificación. Por ejemplo, en lugar de decir 16 por 25, vemos que 4 tiene algo en común con 16. Entonces ahí se nos va a cancelar algo. Este 16 es como tener 4 por 4. Entonces puedo cancelar este 4 con un 4 del 16. Arriba entonces me va a quedar solamente 1 y abajo quedaría un 4 de 16 con 25. 4 por 25, eso es 100. Entonces aquí tendríamos estos dos ejemplos cortitos que nos dejan ver cómo usar estas propiedades. Ahora pongamos otros ejemplos ya con expresiones, pero dejemos estas propiedades para tenerlas allá a mano. Inciso C. Tenemos esta expresión x a la menos 6 entre x a la menos 9. Cuando nosotros tengamos estas expresiones, nosotros vamos a suponer en este caso que esa x es cualquier valor excepto 0, porque no podría ser 0 porque nos quedaría una indeterminación aquí. Entonces, pensando que esa x es un valor diferente de 0, nuestro objetivo pues va a ser dejar esta expresión simplificada y sin exponentes negativos. ¿Cómo podemos hacer aquí? Aplicar cualquier propiedad de la que tengamos acá. Podríamos, por ejemplo, pensar en esta propiedad, tiene la misma base, entonces restamos los exponentes. Podemos nosotros primero cambiar el signo de estos exponentes negativos, moviéndolos arriba, moviéndolos abajo. Entonces, varias maneras de resolver esto, ¿verdad? No va a haber una sola forma de hacerlo, pero siempre debemos llegar a la misma respuesta. Podríamos decir nosotros aquí, por esta propiedad, copio la base, resto los exponentes, menos 6 menos 9. Esto es lo mismo que decir x menos 6 menos, habíamos dicho una propiedad que eso era más, es más 9. Y tendríamos aquí nosotros x entonces a la 3 positivo, porque 3 tiene más valor absoluto que menos 6. Entonces x a la 3. Este sería el resultado. Otra forma de hacer esto sería usar esta propiedad, la última, para cambiar de lugar esos numeradores y denominadores. Yo quiero cambiar el signo de ese menos 6, entonces lo voy a escribir abajo. Quiero cambiar el signo de este menos 9, entonces lo vamos a mover arriba. Entonces, este denominador lo colocamos arriba como x a la 9. Este denominador lo colocamos abajo como x a la 6. Y aquí decimos, bueno, misma base, se me va a cancelar esa x, pero quedan arriba. Hay más x arriba que abajo, entonces arriba me van a quedar 3. Y siempre vamos a llegar entonces al mismo resultado, sea como sea. Con otro ejemplo, si tenemos nosotros, por ejemplo, 2 por y a la menos 3 elevado a la 4 por y a la 10. En esta parte entonces no podemos nosotros decir, hay que respetar siempre el orden de operaciones, no podemos decir que vamos a multiplicar esta y con esta de aquí, todavía no, porque estorba ese menos 4, hay que seguir el orden de operaciones. Entonces, ¿qué hay que resolver primero? Esta potencia que tenemos aquí. Tenemos un producto elevado a la 4, entonces cada factor, esta propiedad de acá, cada factor hay que elevarlo a la 4 entonces. También habíamos dicho que nosotros nos vamos a ir saltando pasos a medida que practiquemos. Entonces aquí vamos a hacer esto una vez, pero cuando vuelva a tocarlo vamos a hacer de una sola. Entonces cada factor a la 4 vamos a decir 2 elevado a la 4 por y a la menos 3 elevado a la 4. Y eso por y a la 10.
En esta parte también podían comenzar quitando ese negativo, poniéndolo abajo, pero no hay tanta necesidad porque no tenemos una fracción. Entonces podemos hacer esto así y después vemos qué hacemos. Siguiendo aquí entonces, 2 a la 4, eso es 2 por sí mismo, 4 veces. No vayamos a decir que eso es 2 por 4. Entonces 2 a la 4, eso es 2 por 2 por 2 por 2, que eso sería 16. Y potencia de una potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes, menos 3 por 4, eso es negativo 12, y y a la 10. Aquí si quieren pueden bajar el exponente para hacerlo positivo o aplicamos directamente la suma. Diríamos 16 por y menos 12 más 10, eso sería menos 2. Y no queremos exponentes negativos, entonces vamos a moverlo abajo. Ahora, tener cuidado aquí que lo que vamos a mover abajo es lo que tiene exponente negativo. 16 no tiene exponente negativo, entonces 16 lo dejamos arriba. Entonces 16 sobre y cuadrado. Un error común es eso, que queremos pasar todo abajo y no. Vamos a pasar abajo solamente lo que tiene exponente negativo. Vamos con otro inciso. Inciso E. Simplificar esta expresión que tenemos aquí. Entonces, misma idea. Tenemos aquí un producto que tiene tres factores principales. Entonces vamos a ver qué debemos hacer primero. No podemos directamente operar todo porque este 2 nos impide operar estas x con estas x de acá. Entonces hay que resolver primero esta potencia. Una vez que tengamos eso, pues ya vamos a poder decir nosotros acá que hacemos el producto aplicando directamente las propiedades. Cuando tengamos mezclados lo que son constantes, números, con variables, entonces vamos a decir números con números, letras con letras. Así vamos a operar. Entonces, primero evaluando esto de aquí. Vamos a evaluar esta potencia. Cada factor elevado al cuadrado. Así como hicimos acá, solo que ya no vamos a escribirlo así, sino que directamente vamos a decir, bueno, vamos a decir 2 a la 2, eso es 4. X a la 4 a la 2, aplicando esta propiedad, copio la base, multiplico los exponentes, tendríamos entonces X a la 4 a la 2, copiamos la base, X, multiplicamos los exponentes, 4 por 2, 8. Lo mismo con Y. Y a la 7 a la 2, copio la base, multiplico los exponentes. Y a la 14 tendríamos entonces aquí 14. 7 por 2, 14. Un error bastante común es que cuando tenemos esto, solamente copiamos el 2 y no le aplicamos eso de que esto también a la 2, sino que asociamos mal y que solo las letras vamos a multiplicar. Y no, hay que elevar este 2 a la 2 también. Ahora, ya con esto pues ya tendríamos evaluado esta parte. Esto solo lo vamos a copiar en este paso. Ok, ahora, números con números, letras con letras. Entonces los números vamos a hacer nosotros. 4 por 4 por 1 sobre 16. Ver esto como fracción, 4 sobre 1, 4 sobre 1. Entonces arriba que vamos a tener en los numeradores, 4 por 4 por 1, vamos a tener 16. Y abajo vamos a tener 1 por 1 por 16. 16 sobre 16, eso va a ser 1. Lo vamos a escribir aquí, aunque no es necesario. Entonces vamos a tener ahí 1. Ahora, las x con las x. X a la 8 por x a la 3 por x a la menos 2. Cuando tenemos esto así en una sola línea, así, aplicamos esto. No hay tanta necesidad de corregir esto porque podemos sumar. Tendríamos 8 más 3 menos 2. Tendríamos x a la 8 y 3, esto es 11. 11 menos 2, eso sería 9. Entonces tendríamos x a la 9. Para la y tendríamos
Aquí tenemos 14, hay que quitar estas 5, 14 menos 5, tendríamos 9, y acá no hay y. Entonces tendríamos y a la 9. Y con las z, aquí no hay z, aquí sí, tenemos 1, y hay que quitarle 4. Entonces tendríamos 1 menos 4, eso sería menos 3. Z a la menos 3. Ahora, las instrucciones casi siempre dicen no dejemos exponentes negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a escribir abajo como una fracción. Pero eso sí, solo lo que está con exponente negativo. Entonces, x a la 9, y a la 9 sobre z a la 3. El 1, pues no hay necesidad de escribirlo, siempre sabemos que hay un factor 1. Ok, practiquemos con otro ejemplo. Inciso F. Esta expresión de aquí. Tenemos una fracción donde el numerador está a cierta potencia, el denominador también. Entonces no podemos operar directamente porque tenemos estos exponentes. Entonces hay que resolver primero esa parte. Otra cosa aquí, por ejemplo, es que aquí tenemos exponentes negativos. No podríamos pasarlos directamente arriba por el mismo motivo. Nos estorba este 2. En todo caso, lo que podríamos hacer es escribirlos abajo aquí mismo como una fracción con exponente positivo. Detalle que si hacemos eso, la cosa se nos complica un poquito. Entonces vamos a dar ese ejemplo de por qué no vamos a hacer eso así. Podríamos dejar esto arriba así como está y decir 3a por b por c a la 3 sobre, y en esta parte escribirlo algo así. El 2 tiene exponente positivo, c tiene exponente positivo, haría así, entre a la 1 positivo y b a la 2 positivo, moviéndolo abajo como una nueva fracción. Entonces, detalle, ¿por qué no vamos a hacer esto? Porque no es que va a ser difícil tampoco de resolver, pero siempre nosotros vamos a buscar lo más fácil, lo más simple. Entonces aquí no es lo más simple porque estamos metiendo más fracciones aquí mismo. Entonces esta parte no es que está mal, pueden seguirlo ustedes y ver que vamos a llegar al mismo resultado, pero no es lo más simple. Entonces no lo vamos a hacer así. ¿Qué conviene entonces? Vamos a aplicar la misma regla que aplicamos antes. Potencia de una potencia. Ah, no, sería esta acá. Cuando tenemos un factor elevado a una potencia. Cada factor entonces un producto elevado a una potencia, cada factor entonces elevado a esa potencia. En el numerador decíamos recordar que el número también. Entonces 3 a la 3 por a la 3 por b a la 3 por c a la 3. Tendríamos entonces 3 a la 3. 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces tendríamos 27 por a la 3. Dijimos que esto ya lo vamos a escribir de un solo. Por c a la 3. Mismo abajo, lo mismo abajo. 2 a la 2. Tendríamos 4. A la menos 1, pero multiplicado por 2. Entonces tendríamos a la menos 2. A la menos 2. B a la menos 4 y C a la 2. Ahora en esta parte ahí sí podemos corregir, podemos ir haciendo lo que es la simplificación, aplicando la segunda propiedad, pero lo mejor es cuando tenemos fracciones que todos los exponentes sean positivos para ver dónde quedan y cuántos quedan. Entonces, estos exponentes que están negativos, si están negativos abajo, yo puedo ponerlos en el numerador como positivos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener 27 por a la 3, por b a la 3, por c a la 3, y estos que pasamos arriba. A la positivo 2 cambia el signo del exponente y b a la 4. Recordar lo que dijimos antes, solo vamos a mover arriba o abajo lo que tiene exponente negativo. 4 no tiene exponente negativo, entonces queda abajo. C cuadrado no tiene exponente negativo, entonces queda abajo. Ahora, vamos a decir aquí, números con números, letras con letras. Fracción 27 sobre 4, eso no se puede simplificar, entonces siempre va a quedar 27 arriba y 4 abajo. Entonces 27 arriba y ya sabemos que queda 4 abajo. Las A
solamente hay arriba. Entonces tenemos 3 aquí, tenemos 2 acá. Vamos a tener 5 entonces por esta propiedad, la primera. Entonces, A, 3 más 2, 5. La B tenemos 3 y acá tenemos 4 a la 4. Tenemos B a la 7 entonces. B a la 7. Y pues la C tenemos arriba 3 elevado a la 3, abajo elevado a la 2. Entonces, esto de aquí, podemos cancelar estas dos de aquí con 2 de arriba y arriba nos va a quedar entonces 1. C a la 1, que el 1 no lo escribimos. Sobre, abajo solo quedaría el 4. Entonces ahí tenemos esto. Probemos con otro ejercicio. Inciso G. Simplificar esta expresión de aquí. Procedimiento a seguir, pues con tal sigamos las propiedades, no va a haber una única forma de hacerlo. Podríamos pensar nosotros aquí en simplificar primero, quitar los exponentes negativos, aplicar directamente estas propiedades, cambiar de lugar numerador con denominador para que quede esta potencia positiva, sino elevar cada uno de esos términos a la menos 2 y después hacer las correcciones. Aquí podemos hacer lo que nosotros querramos. Entonces, no hay una única manera de hacer esto, pueden probar ustedes hacerla de otra forma. Entonces, vamos a decir nosotros aquí, podríamos cambiar de lugar esto para que esto cambie de signo, para que quede elevado al lado positivo, utilizando esta propiedad de aquí. Vamos a hacer esto porque creo que esta no la hemos usado, entonces vamos a cambiarlo así. Vamos a escribir denominador como numerador, así como está, 3x y a la menos 6 por z a la menos 3 como el numerador y el numerador como el denominador. 9x a la 4, pero menos 4, ese es un menos 4, y a la 6, z a la 2, y todo elevado al cuadrado. Ahora, podríamos venir aquí y decir cada término elevado a la 2, pero hay muchas cosas que elevar a la 2, entonces si podemos simplificar, mejor simplifiquemos. Aquí, por ejemplo, no podemos decir dónde van a quedar estas x, así directo hay más acá, porque como tenemos exponente negativo, eso nos puede confundir. Entonces, otro paso que podríamos hacer es hacer que todo lo que esté aquí adentro tenga exponente positivo. Entonces vamos a cambiar de lugar lo que tiene exponente negativo. Si está en el numerador, lo movemos abajo al denominador, si no al revés, del denominador para arriba. Entonces 3 está bien ahí, x está bien ahí, esta y no, esta y la vamos a quitar. Esta z también la vamos a quitar. Entonces estas van para abajo con exponente negativo. Ahora abajo el 9 está bien, esta x a la menos 4 no. Esa x va para arriba entonces con exponente positivo. Y pues estas están bien ahí. Entonces arriba solo nos van a quedar las x. Abajo el 9 estaba bien, el y estaba bien, el z estaba bien. Y quienes daban problemas arriba eran estos que los íbamos a mover abajo. Entonces vamos a poner acá también el y a la 6 y el z a la 3. Siempre elevado a la 2. Ahora otra vez, cada uno a la 2 podríamos decir ahí, pero mejor lo simplificamos antes para no multiplicar tanto. Números con números. 3 sobre 9. 3 sobre 9. Esto se puede simplificar como un tercio, tienen tercera parte. Arriba, como quedó 1, no vamos a escribir el 1. Ya sabemos que siempre va ese factor 1 ahí. Y x por x a la 4 vamos a tener x a la 5. Se copia la base, se suman los exponentes. Arriba queda entonces solo x a la 5. Abajo, la simplificación de esta fracción nos queda un tercio, un tercio. Y tenemos 6 aquí, 6 acá, vamos a tener entonces 12. Y a la 12. Y z, tenemos z cuadrado, z al cubo, vamos a tener entonces z a la 5. Esto elevado al cuadrado. Ahora sí, por último entonces,
cada término elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer uso de dos propiedades en una. La primera va a ser esta propiedad, numerador a la n, denominador a la n. Entonces, esto a la n y lo de abajo a la n. Y cuando tengamos esto elevado a la n, hacemos uso de esta. Entonces, cada factor a la n. Entonces, cuando tenemos una fracción elevada a una potencia, podemos combinar estas dos propiedades y decir que lo que vamos a tener es cada término elevado a esa potencia. Entonces, x a la 5 elevado al cuadrado, copiamos la base, multiplicamos exponente. 5 por 2, 10. Recordar que no vamos a copiar solo 3 aquí, sino que tenemos que evaluar la potencia. Entonces, 3 elevado a la 2, eso es 9. Y, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. 12 por 2, 24. Y por último, z, 5 por 2 tendríamos 10. Entonces, vemos aquí cómo utilizar estas propiedades para simplificar estas expresiones.